Cuando el tren de la muerte llegó a la estación de Empalme, Sonora, el 5 de mayo de 1927, los ferrocarrileros que abrieron los vagones vomitaron por el horror. El olor a muerte era tan intenso que tuvieron que usar máscaras mojadas en vinagre. Pero lo más perturbador no fueron los cientos de cadáveres infantiles, fueron los 23 niños que seguían vivos, aferrados a rosarios hechos con hilos arrancados de su ropa, cantando en susurros el himno cristero, la sangre por Cristo Rey. Esta noche conocerás sus nombres, sus historias, y por qué el gobierno mexicano los borró de la historia oficial durante casi un siglo. Pero antes de sumergirte en esta historia de fe, crueldad y supervivencia que fue censurada durante 97 años, necesito pedirte un favor. Si te gustan las historias de misterio y terror basadas en hechos reales que los gobiernos prefieren ocultar, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros relatos. Dale like a este video si te está intrigando y comenta de qué ciudad y país nos estás escuchando. Nos encanta saber que tenemos oyentes valientes alrededor del mundo que se atreven a conocer la verdad detrás de los episodios más oscuros de la guerra cristera. Ahora sí, te contaré la historia completa del Tren de la Muerte, uno de los genocidios infantiles más atroces y menos conocidos de la historia de México. Para entender cómo 450 niños inocentes terminaron en vagones de ganado rumbo a la muerte, debemos comenzar en 1926, cuando el presidente Plutarco Elías Calles promulgó la llamada Ley Calles, que limitaba severamente las actividades de la Iglesia Católica en México. Se prohibieron las ceremonias religiosas fuera de los templos, se expulsó a sacerdotes extranjeros, se cerraron escuelas católicas y se prohibió a los sacerdotes usar sotanas en público. La respuesta en los estados del Bajío, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Colima fue inmediata y violenta. Miles de católicos se levantaron en armas al grito de «Viva Cristo Rey». La guerra cristera había comenzado, y con ella, uno de los periodos más sangrientos de la historia mexicana post-revolucionaria. El gobierno de Calles respondió con brutalidad extrema. No solo combatió a los cristeros armados, sino que implementó una política de terror contra la población civil católica. Pueblos enteros fueron quemados, sacerdotes fueron fusilados y miles de familias fueron desplazadas. Pero fue en marzo de 1927 cuando el gobierno cruzó una línea que horrorizaría incluso a sus propios partidarios. El general Joaquín Amaro, secretario de Guerra y mano derecha de Calles, desarrolló lo que llamó Operación Semilla. El plan era simple en su crueldad: identificar a los hijos de cristeros rebeldes, separarlos de sus familias y reeducarlos en campos especiales donde se les quitaría su fe católica. En palabras del propio Amaro, documentadas en un memorándum del 12 de marzo de 1927, es más fácil moldear arcilla blanda que romper piedra dura. Los niños son el futuro. Si eliminamos el fanatismo de raíz, en una generación habremos erradicado el problema católico. La operación comenzó en Jalisco, el corazón de la rebelión cristera. Soldados federales llegaban a los pueblos al amanecer, cuando los hombres estaban en el campo o escondidos en las montañas. Reunían a las mujeres y niños en la plaza principal y les daban un ultimátum: entregar a los niños mayores de 4 años para su educación patriótica o ver sus casas quemadas y ser fusiladas por colaborar con los rebeldes. María Elena Gutiérrez, quien tenía 11 años en 1927, sobrevivió al Tren de la Muerte y décadas después narró ese momento. Mi mamá se aferró a mí y a mis 3 hermanos menores, lloraba y suplicaba, decía que prefería morir a entregarnos. Entonces el capitán sacó su pistola y le disparó a la señora Remedios, nuestra vecina, en la cabeza, frente a todos, frente a sus 5 hijos. El mensaje fue claro: mi mamá tuvo que soltarnos. En cuestión de 2 semanas,
Las fuerzas federales habían reunido a más de 2,000 niños de pueblos cristeros en Jalisco, Guanajuato y Michoacán. Fueron llevados a centros de concentración improvisados en cuarteles militares, donde se les clasificaba por edad, condición física y nivel de adoctrinamiento religioso. Los documentos militares de la época, muchos destruidos, pero algunos preservados en el Archivo General de la Nación, revelan criterios escalofriantes para esta clasificación. Los niños menores de 7 años eran considerados recuperables y serían enviados a orfanatos del gobierno. Los mayores de 12 eran irrecuperables y debían ser neutralizados. Los de 7 a 12 años estaban en una zona gris que dependía de su nivel de fanatismo. Fue entonces cuando surgió la idea del tren. El coronel Eulogio Ortiz, comandante de la zona militar de Jalisco, propuso en un telegrama fechado el 8 de abril de 1927, «Tenemos demasiados cachorros de cristeros. Propongo enviarlos al norte al desierto. El sol y la sed harán el trabajo que las balas no pueden hacer sin escándalo». La propuesta fue aprobada personalmente por el presidente Calles, quien añadió una anotación a mano en el margen del documento, que parezca un traslado humanitario, que el mundo vea que relocalizamos, no ejecutamos. El 14 de abril de 1927, en la madrugada, comenzó la operación. Los niños fueron sacados de los cuarteles y llevados a la estación de tren de Guadalajara. Los padres que de alguna manera se habían enterado del traslado se agolparon en las afueras de la estación, pero fueron repelidos por soldados con bayonetas. Los gritos de las madres se mezclaban con el llanto de los niños, mientras estos eran literalmente arrojados a los vagones de ganado. Pedro Martínez Robles, uno de los 23 sobrevivientes, tenía 13 años cuando lo subieron al tren. En una entrevista grabada en 1992, poco antes de su muerte, recordó: «Éramos como animales para ellos, nos empujaban con las culatas de los rifles. Vi a un niño pequeño, no tendría más de 5 años, que se resistía. Un soldado lo levantó y lo aventó al vagón. El niño se golpeó la cabeza contra el piso de metal, no se volvió a mover. Así comenzó el viaje, con el primer muerto». Los vagones de ganado no habían sido modificados de ninguna manera para transportar humanos. No había asientos, no había ventilación adecuada, no había instalaciones sanitarias, solo piso de metal oxidado y paredes de madera con pequeñas rendijas por donde apenas entraba aire. En cada vagón metieron entre 40 y 50 niños. En total, 10 vagones, 450 niños en total. Pero aquí viene un detalle que el gobierno ocultó durante décadas: no todos los niños en el tren eran hijos de cristeros. Documentos desclasificados en 2024 revelan que al menos 100 de ellos eran simplemente niños pobres, huérfanos o indeseables, que las autoridades locales aprovecharon para limpiar sus pueblos. El tren se había convertido en una forma conveniente de deshacerse de cualquier niño problemático. El maquinista asignado al tren era Aurelio Hernández, un ferrocarrilero veterano de 47 años. Aurelio no era cristero ni anticristero, era simplemente un hombre tratando de mantener a su familia en tiempos difíciles. Pero lo que vio durante ese viaje lo marcaría para siempre. Su diario, escondido durante décadas y descubierto en 2019, es uno de los testimonios más valiosos sobre lo que realmente sucedió en el tren de la muerte. Entrada del 14 de abril, día 1. Salimos de Guadalajara a las 6 de la mañana. Los niños gritan y lloran. Los soldados me dijeron que no parara por ningún motivo hasta llegar a Irapuato. Escucho golpes en los vagones. Los niños piden agua. Hace calor y apenas son las 10 de la mañana. El plan oficial era llevar a los niños a campos de trabajo en Sonora, donde serían reeducados trabajando en la agricultura. Pero los documentos militares sugieren que el verdadero plan era mucho más siniestro. Las órdenes del coronel Ortiz al contingente de 15 soldados que custodiaban el tren eran claras: mínima agua, mínima comida.
Si la naturaleza hace el trabajo mejor, menos balas, menos escándalo. El tren avanzaba lentamente, haciendo paradas solo para cargar carbón y agua para la locomotora. En cada estación, los lugareños podían escuchar los gritos desde los vagones. Algunos intentaron acercarse para dar agua o comida a los niños, pero los soldados los alejaban a punta de rifle. En la estación de León, Guanajuato, ocurrió un incidente que Aurelio documentó con horror. Entrada del 15 de abril, día 2. Una mujer se arrodilló frente a mi locomotora. Dijo que su hijo estaba en uno de los vagones. Suplicaba que la dejaran verlo. El teniente Gómez le disparó en la pierna. Mientras la arrastraban, ella gritaba: «José, José, mamá está aquí». Desde el vagón 3 se escuchó una vocecita responder: «Mamá». El teniente ordenó seguir. Aceleré con lágrimas en los ojos. Para el tercer día, la situación dentro de los vagones se había vuelto crítica. Sin agua y con temperaturas que superaban los 40 grados centígrados dentro de los vagones de metal, los niños comenzaron a desmayarse. Los más pequeños fueron los primeros en caer. Rosa María Delgado, quien tenía 9 años y fue una de las sobrevivientes, narró décadas después: «Los chiquitos se morían primero, sus cuerpecitos no aguantaban. Una niña de mi pueblo, Lupita, tenía 4 años, la vi cerrar los ojitos y ya no los abrió. Su hermano mayor, Panchito, la abrazó y lloró toda la noche. Al día siguiente, él también estaba muerto, todavía abrazándola». Pero lo que transformó un traslado cruel en un genocidio deliberado fue la orden que llegó por telégrafo el 17 de abril, cuando el tren estaba detenido en Aguascalientes. El general Amaro, respondiendo a presiones internacionales por reportes de periodistas estadounidenses sobre el trato a los católicos, envió un mensaje codificado: «Aceleren el proceso. No podemos tener testigos problemáticos». El teniente Gómez interpretó la orden a su manera. Esa noche, mientras el tren estaba detenido, ordenó a sus soldados hacer algo impensable. Entraron a los vagones y separaron a los niños que todavía mostraban resistencia espiritual, aquellos que seguían rezando o cantando himnos religiosos. A estos niños, aproximadamente 50, los sacaron del tren. Aurelio escribió en su diario: «Entrada del 17 de abril, día 4. Escuché disparos en la noche, muchos disparos. Por la mañana, el teniente me ordenó partir inmediatamente. Vi las pequeñas figuras en el campo junto a las vías. No quise contar cuántas eran. Los soldados estaban pálidos, uno vomitaba. Incluso para ellos, esto era demasiado. Pero dentro de los vagones, algo extraordinario estaba sucediendo. Los niños, enfrentando la muerte, habían creado su propia organización de supervivencia. Los mayores cuidaban a los pequeños, compartían las pocas gotas de agua que lograban obtener lamiendo la condensación de las paredes metálicas, y sobre todo, mantenían viva su fe. Juan Carlos Mendoza, quien tenía 14 años y era uno de los mayores en el vagón 7MT, se había convertido en el líder espiritual del grupo. Hijo de un sacristán, sabía de memoria muchas oraciones y cantos religiosos. Organizó a los niños en turnos de oración, convencido de que si mantenían su fe, Dios los salvaría. Juan Carlos nos salvó el alma, recordaría María Guadalupe Sánchez, otra sobreviviente. Cuando queríamos rendirnos, Él nos hacía cantar. Cuando los chiquitos morían, Él los bendecía como había visto hacer a los padres. Nos prometió que si moríamos rezando, iríamos directo al cielo con los ángeles. Para el quinto día, el panorama dentro de los vagones era dantesco. Los cuerpos de los niños muertos se apilaban en las esquinas. Los vivos estaban tan débiles que apenas podían moverse. Algunos habían enloquecido por la deshidratación y el calor, y gritaban cosas incoherentes o golpeaban las paredes hasta que sus manos sangraban. El tren hizo una parada no programada en Torreón, Coahuila. El alcalde de la ciudad,
alertado por trabajadores ferroviarios sobre la carga del tren, intentó intervenir. Llegó a la estación con un grupo de ciudadanos prominentes y demandó inspeccionar los vagones. El teniente Gómez se negó, pero el alcalde insistió que tenía autoridad civil sobre lo que sucediera en su ciudad. Lo que vio el alcalde lo perseguiría por el resto de su vida. En un informe que envió al gobernador de Coahuila, y que fue inmediatamente clasificado como secreto, escribió: «Es una escena del infierno mismo. Niños muertos y moribundos amontonados como basura. Los vivos están tan demacrados que parecen espectros. El hedor es insoportable. Conté al menos 100 cadáveres visibles. Esto no es un traslado, es un exterminio». El alcalde ordenó que se diera agua y comida a los supervivientes, pero el teniente Gómez, apoyado por sus soldados armados, lo impidió. Hubo un tenso enfrentamiento que casi termina en tiroteo. Finalmente, el alcalde cedió, pero no sin antes hacer algo crucial: tomó fotografías. Esas fotografías, que permanecieron ocultas en los archivos municipales de Torreón hasta 1998, muestran la realidad del horror. Niños esqueléticos aferrados a los barrotes de las ventanillas. Pequeños cuerpos amontonados, rostros que ya habían perdido toda esperanza. Son imágenes que ningún ser humano debería ver, pero que son necesarias para entender la magnitud del crimen. El tren continuó su marcha hacia el norte. Para entonces, Aurelio Hernández estaba al borde del colapso mental. Su diario se vuelve más errático, más desesperado. Entrada del 20 de abril, día 7. Ya no escucho llantos. El silencio es peor que los gritos. Sé que están muriendo allá atrás. Soy el maquinista del tren del diablo. Dios me perdone. No puedo parar. Me matarían, mi familia, pero soy un asesino. Todos somos asesinos. En algún punto entre Torreón y Chihuahua, ocurrió lo que los sobrevivientes llamarían el milagro de la lluvia. Una tormenta del desierto, inusual para la época, golpeó el tren. El agua se filtró por las rendijas de los vagones. Los niños, desesperados, rasgaron sus ropas para hacer recipientes improvisados. Lamieron las paredes, el piso, cualquier superficie donde el agua preciosa pudiera acumularse. «Fue Dios», afirmaría convencida Rosa María Delgado. «Habíamos estado rezando por agua durante días, y Dios nos la mandó, no mucha, pero suficiente para que algunos siguiéramos vivos». Sin embargo, la lluvia también trajo tragedia. El cambio brusco de temperatura causó que muchos niños, ya débiles, desarrollaran neumonía. Los vagones, ahora húmedos, se convirtieron en cámaras de enfermedad. La tos y los estertores de los moribundos se mezclaban con las oraciones de los que aún tenían fuerzas para rezar. El 25 de abril, día 12 del viaje, el tren llegó a Ciudad Juárez. Aquí ocurrió otro intento de intervención. El cónsul estadounidense, alertado por informantes sobre el tren, se presentó en la estación exigiendo inspeccionar los vagones, argumentando que había recibido reportes de que ciudadanos estadounidenses podrían estar a bordo. Era una mentira, por supuesto, pero fue suficiente para crear un incidente diplomático. El teniente Gómez se vio forzado a permitir que el cónsul viera los vagones, aunque solo desde afuera. Lo que el diplomático vio y olió fue suficiente. En un cable urgente al Departamento de Estado escribió: «Tren mexicano transporta aproximadamente 400-500 niños en condiciones que constituyen crimen contra la humanidad. Evidencia clara de muertes masivas. Solicito instrucciones para intervención humanitaria inmediata». La respuesta de Washington fue decepcionante. No intervenir en asuntos internos mexicanos, observar y reportar solamente. El gobierno de Calles, alertado sobre la atención internacional, envió nuevas órdenes. El tren debía desviarse de su ruta original y dirigirse a Empalme, Sonora, un pueblo ferroviario aislado donde la situación podría ser manejada discretamente. Para entonces,
Los niños supervivientes habían desarrollado sus propios rituales de supervivencia y muerte. Cuando un niño moría, los otros cantaban el alabado, sea el Santísimo Sacramento en voz baja. Le cerraban los ojos, le cruzaban las manos sobre el pecho y lo cubrían con cualquier trapo disponible. Era su forma de mantener la dignidad humana en medio del horror. Juan Carlos Mendoza, el líder espiritual improvisado, había comenzado a llevar un registro mental de los muertos, memorizando sus nombres para poder decirlos en una misa futura si es que sobrevivía. Llegó a memorizar 127 nombres antes de que su propia mente comenzara a fallar por la deshidratación. El 28 de abril, el teniente Gómez tomó una decisión que sellaría su condena histórica. Ordenó que no se diera absolutamente nada de agua o comida a los niños durante los últimos días del viaje. Su razonamiento, documentado en su propio informe militar, era escalofriante: menos supervivientes significa menos testigos. El desierto completará la misión. Pero había subestimado la resistencia de algunos de los niños. Un grupo de los mayores, liderados por Juan Carlos y Pedro Martínez, habían descubierto que podían obtener mínimas cantidades de líquido bebiendo su propia orina. Era degradante, era desesperado, pero los mantuvo vivos. No queríamos morir, explicaría Pedro años después, no por nosotros, sino porque alguien tenía que sobrevivir para contar lo que pasó. Era nuestra misión. Dios nos había elegido para ser testigos. El 2 de mayo, Tado cambió en Aurelio Hernández. Después de casi 3 semanas conduciendo el tren de la muerte, tomó una decisión que podría haberle costado la vida. En una parada para cargar agua para la locomotora, desvió secretamente parte del agua hacia los vagones. No mucha, pero suficiente para dar a cada niño superviviente un pequeño trago. En su diario escribió: «Ya no me importa si me fusilan. No puedo llegar al infierno con más sangre en mis manos». Les di agua. Vi sus caritas a través de las rendijas. Ya no parecen niños, parecen viejecitos. Dios me perdone por haber tardado tanto. El 4 de mayo, el último día completo del viaje, Juan Carlos Mendoza hizo algo extraordinario. Con las pocas fuerzas que le quedaban, organizó lo que los sobrevivientes llamarían la última misa. Sin pan ni vino, sin sacerdote, los niños que aún podían moverse se reunieron en el centro del vagón. Juan Carlos recitó de memoria las partes de la misa que recordaba. Los niños respondieron con susurros apenas audibles. «Fue el momento más sagrado de mi vida», recordaría María Guadalupe. «Ahí, en ese vagón del infierno, rodeados de muerte, sentí la presencia de Dios más fuerte que nunca». Juan Carlos nos dio la comunión con pedacitos de tela mojados con las últimas gotas de agua. Nos dijo que era el cuerpo y la sangre de Cristo, y lo creímos. Finalmente, el 5 de mayo de 1927, el tren llegó a Empalme, Sonora. Había viajado durante 21 días, cubriendo más de 2,000 kilómetros. De los 450 niños que habían subido en Guadalajara, solo 23 seguían vivos. Los trabajadores ferroviarios de Empalme no estaban preparados para lo que encontraron. Muchos eran hombres duros, curtidos por el trabajo en el desierto, pero lo que vieron los quebró. Ramón Espinoza, uno de los ferrocarrileros, testimoniaría años después en una investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El teniente nos ordenó abrir los vagones. El olor nos golpeó primero. No hay palabras, muerte, pero muerte mezclada con algo más, desesperación tal vez. Cuando abrimos las puertas, los cuerpos cayeron hacia afuera, estaban apilados contra las puertas, habían muerto tratando de salir. Pero entonces escucharon algo que los heló hasta los huesos, un canto débil, casi inaudible. Desde el fondo del vagón 7, voces infantiles cantaban: «La sangre por Cristo Rey, mi vida daré». Los 23 supervivientes estaban en condiciones críticas. No podían caminar. Muchos no podían ni abrir los ojos por la deshidratación extrema.
pero seguían aferrados a sus rosarios improvisados, hechos con hilos y botones arrancados de su ropa. Juan Carlos Mendoza, el líder espiritual, estaba entre los supervivientes, pero apenas consciente. En sus delirios, seguía recitando los nombres de los muertos, cumpliendo su promesa de recordarlos. Pedro Martínez, Rosa María Delgado, María Guadalupe Sánchez, todos habían sobrevivido, pero transformados para siempre por la experiencia. El teniente Gómez, al ver que había supervivientes, ordenó a sus hombres que los ejecutaran inmediatamente. Pero aquí ocurrió algo inesperado. Los soldados, que habían obedecido órdenes atroces durante semanas, se negaron. El cabo Martínez, segundo al mando, se interpuso entre el teniente y los niños. «Ya no más, mi teniente», dijo. «Según testimonios, ya hicimos suficiente maldad. Estos niños sobrevivieron al infierno. Es voluntad de Dios que vivan». Hubo un momento de tensión. El teniente desenfundó su pistola, pero se encontró mirando los cañones de los rifles de sus propios hombres. La atrocidad había sido demasiado hasta para ellos. Los niños supervivientes fueron llevados al pequeño hospital de Empalme. El doctor Luis Morales, único médico del pueblo, hizo lo que pudo con recursos limitados. Pero lo que más necesitaban los niños no era solo medicina, era humanidad. Las esposas de los ferrocarrileros, al enterarse de lo sucedido, se organizaron para cuidar a los niños. Les llevaron ropa limpia, comida suave que sus estómagos destrozados pudieran digerir, y sobre todo, amor maternal que habían perdido semanas atrás. Pero el gobierno no podía permitir que la historia se supiera. El 7 de mayo llegó a Empalme un contingente militar con órdenes directas del general Amaro. Los 23 niños debían ser trasladados inmediatamente a un centro de rehabilitación en Hermosillo. En realidad, eran llevados a un campo de detención donde se les mantendría incomunicados hasta que el gobierno decidiera qué hacer con ellos. Pero nuevamente, la humanidad encontró una manera de manifestarse. La esposa del doctor Morales, doña Carmen, había escondido a 3 de los niños más graves en su propia casa: Juan Carlos, que estaba al borde de la muerte, y 2 niñas pequeñas que no sobrevivirían a otro traslado. Cuando los soldados vinieron a buscarlos, ella les dijo que habían muerto durante la noche. Los otros 20 niños fueron llevados a Hermosillo, donde permanecieron en el campo de detención durante 3 meses. Durante este tiempo, el gobierno fabricó una historia oficial. Había habido un lamentable accidente durante el traslado de huérfanos a nuevos hogares. La alta mortalidad se debía a una epidemia de tifus que había azotado el tren. Pero la verdad tiene formas de filtrarse. Aurelio Hernández, el maquinista, atormentado por la culpa, había enviado copias de páginas de su diario a periódicos extranjeros. El cónsul estadounidense había compartido su reporte con periodistas, y los sobrevivientes, aunque silenciados oficialmente, encontraron formas de hacer llegar su testimonio al mundo exterior. La presión internacional creció. El Vaticano, alertado por obispos mexicanos en el exilio, demandó una investigación. Periódicos en Estados Unidos y Europa comenzaron a publicar historias sobre el tren de la muerte mexicano. El gobierno de Calles se vio forzado a actuar. En agosto de 1927, 20 niños supervivientes en Hermosillo fueron liberados y enviados a un orfanato católico en Michoacán, donde serían cuidados por monjas. Era una victoria pírrica, habían sobrevivido, pero a un costo terrible. Muchos nunca se recuperarían completamente, física o mentalmente. Juan Carlos Mendoza, quien había sido escondido por la familia del doctor Morales, sobrevivió contra todo pronóstico. Pero el joven, que había sido un líder carismático y devoto, nunca volvió a hablar. Pasó el resto de su vida en silencio, comunicándose solo por escrito cuando era absolutamente necesario. En uno de sus raros escritos, años después, expresó: «Dios me quitó la voz el día que tuve que bendecir a mi hermanito muerto en el tren. Tenía 6 años, le prometí a mi mamá que lo cuidaría. Fallé.
Mi silencio es mi penitencia. El teniente Gómez fue discretamente trasladado a un puesto administrativo en Ciudad de México, donde viviría hasta 1974, muriendo en su cama sin nunca haber sido juzgado por sus crímenes. En sus memorias privadas, descubiertas después de su muerte, mostró no el menor arrepentimiento. Cumplí órdenes. Esos niños eran semillas de rebelión. Si hubieran crecido, habrían sido cristeros como sus padres. Mi conciencia está limpia. Serví a México. Aurelio Hernández, el maquinista, vivió atormentado hasta su muerte en 1953. Donó todos sus ahorros a orfanatos católicos y pasó sus últimos años trabajando gratuitamente transportando suministros médicos a comunidades pobres. Su familia encontró, junto a su diario, una carta dirigida a los niños muertos. Perdónenme, fui cobarde, debí detener el tren, debí negarme, debí hacer algo. Ustedes murieron mientras yo vivía. Cada día de mi vida ha sido un infierno por mi cobardía. Espero que Dios sea más misericordioso conmigo de lo que yo fui con ustedes. Los sobrevivientes tomaron caminos diversos. Algunos, como Pedro Martínez, se convirtieron en activistas, dedicando sus vidas a documentar y denunciar las atrocidades de la guerra cristera. Otros, como Rosa María Delgado, entraron a conventos, buscando en la vida religiosa un sentido al sufrimiento que habían experimentado. María Guadalupe Sánchez se casó y tuvo 7 hijos, a quienes les contó la historia del tren cada año en el aniversario, para que nunca olviden, decía, de lo que es capaz el odio religioso y político. En 1997, cuando se cumplieron 70 años de la tragedia, los pocos sobrevivientes que aún vivían decidieron romper el silencio completo. Convocaron a una conferencia de prensa en la Ciudad de México, donde por primera vez contaron públicamente su historia completa. María Guadalupe, entonces de 78 años, fue la vocera principal. Durante 70 años hemos cargado con esta historia. Nos dijeron que nos matarían si hablábamos. Luego, que dañaríamos la reconciliación nacional. Después, que nadie nos creería. Pero ya somos viejos. Pronto moriremos, y los 427 niños que murieron en ese tren merecen que el mundo sepa la verdad. La reacción fue inmediata y polémica. El gobierno, entonces encabezado por Ernesto Zedillo, prometió una investigación completa. Historiadores comenzaron a buscar documentos. Periodistas entrevistaron a cualquiera que pudiera tener información. Fue entonces cuando comenzaron a surgir las evidencias ocultadas durante décadas. En los archivos de la Defensa Nacional, un investigador encontró una carpeta mal catalogada que contenía las órdenes originales de la Operación Semilla, incluyendo la lista completa de los 450 niños, con nombres, edades y lugares de origen. La lista era devastadora en su precisión burocrática. Número 1. José María Hernández, 8 años, Arandas, Jalisco. Padre, cristero activo. Madre, colaboradora. Número 2. María del Carmen López, 6 años, Lagos de Moreno, Jalisco, huérfana de cristero. Número 3. Pedro González, 12 años, San Juan de los Lagos, hermano de cristero. Y así continuaba. 450 entradas que transformaban una estadística en una tragedia humana con nombres y rostros. En 1998, el gobierno mexicano emitió una disculpa oficial, pero limitada. Reconoció que había habido excesos lamentables durante la guerra cristera, pero evitó aceptar responsabilidad directa por el tren de la muerte. Los sobrevivientes y las familias de las víctimas consideraron la disculpa insuficiente e insultante. El descubrimiento del diario completo de Aurelio Hernández en 2019 cambió todo. Su nieta, limpiando la casa familiar para venderla, encontró el documento escondido en un doble fondo de un baúl. Las 127 páginas del diario proporcionaban un testimonio día por día del viaje,
incluyendo detalles que confirmaban los testimonios de los sobrevivientes y añadían nueva información horrible. Una entrada particularmente perturbadora del 30 de abril revelaba: el teniente Gómez seleccionó a 5 niñas, las más bonitas según él, y las sacó del vagón 8 Potro. Dijo que eran para servicio especial en el cuartel de Hermosillo. Las niñas gritaban. Una no tendría más de 10 años. Nunca las volvimos a ver. Sé lo que les pasó. Todos lo sabemos. Pero nadie dirá nada. Este descubrimiento llevó a una nueva investigación en 2020. Se encontraron los restos de 3 de esas 5 niñas en una fosa común cerca del cuartel militar de Hermosillo. Los análisis de ADN, comparados con descendientes de familias cristeras, confirmaron sus identidades: María Soledad Ramírez, 11 años, Carmen Gutiérrez, 10 años, y Esperanza Morales, 9 años. Las otras 2 nunca fueron encontradas. En 2021, arqueólogos forenses comenzaron a buscar las fosas comunes donde fueron enterrados los niños muertos del tren. Usando tecnología de radar de penetración terrestre, localizaron varios sitios a lo largo de la ruta del tren. La excavación más significativa fue en el kilómetro 1,847, exactamente donde la fotografía mencionada en los archivos militares había sido tomada. Encontraron los restos de 89 niños, enterrados en una fosa común poco profunda, cubiertos apenas con una capa de cal y tierra. Muchos todavía tenían restos de ropa, rosarios improvisados y pequeños objetos personales. Un niño fue encontrado aferrando una pequeña estampa de la Virgen de Guadalupe, tan fuertemente que había dejado una impresión en el hueso de su mano. La doctora Patricia Morfín, antropóloga forense a cargo de la excavación, declaró: he trabajado en muchas fosas comunes de muchas tragedias, pero estos son niños. Niños que murieron de sed, de hambre, de calor. Puedes ver el sufrimiento en los huesos, las posiciones en que murieron, acurrucados, abrazados unos a otros. Es evidencia física de un crimen contra la humanidad. El descubrimiento renovó los llamados por justicia, aunque todos los perpetradores directos habían muerto hacía décadas. Organizaciones de derechos humanos demandaron que el Estado mexicano reconociera oficialmente el evento como genocidio. Familias de víctimas exigieron reparaciones y un memorial nacional. En 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador finalmente ofreció una disculpa completa y sin reservas. A nombre del Estado mexicano, pido perdón por el crimen imperdonable cometido contra 450 niños inocentes en 1927. El tren de la muerte fue un acto de genocidio, planeado y ejecutado por el gobierno de entonces. No hay justificación, no hay excusa, solo hay vergüenza y la obligación de recordar para que nunca se repita. Se anunció la construcción de un memorial en Guadalajara, en el sitio exacto donde los niños fueron subidos al tren. El diseño, seleccionado mediante concurso internacional, consiste en 450 figuras de cristal, cada una representando a un niño, que se iluminan cada noche mientras un sistema de audio reproduce los nombres de las víctimas en un loop eterno. Pero el impacto más profundo del reconocimiento del tren de la muerte ha sido en la forma en que México entiende su propia historia. La guerra cristera, largo tiempo tratada como un pie de página incómodo en la historia postrevolucionaria, tuvo que ser reexaminada completamente. Historiadores descubrieron que el tren de la muerte no fue un incidente aislado. Había habido al menos otros 3 trenes de relocación durante la Guerra Cristera, aunque ninguno con la mortandad del tren de abril de 1927. En total, se estima que más de 1,000 niños fueron separados forzosamente de sus familias católicas durante el conflicto. También salieron a la luz otros crímenes.
campos de concentración para católicos en las Islas Marías, ejecuciones masivas de familias enteras en Jalisco, el uso de la violación como arma de guerra contra mujeres católicas. La guerra cristera, presentada durante décadas como una lucha necesaria contra el fanatismo religioso, se reveló como una campaña de terror estatal contra la población civil. Los últimos supervivientes del Tren de la Muerte murieron a principios de la década de 2000. Pedro Martínez fue el último, falleciendo en 2003 a los 89 años. En su funeral, miles de personas se reunieron para honrar no solo su memoria, sino la de todos los niños del tren. Su hijo, también llamado Pedro, leyó las últimas palabras que su padre había escrito: «Sobreviví al tren de la muerte, pero una parte de mí murió en ese vagón con mis 427 hermanos. He vivido 76 años extras, años que ellos no tuvieron. He tratado de vivir esos años por ellos, de ser su voz, su memoria. Ahora me uno a ellos. Espero que me perdonen por haber sobrevivido cuando ellos no pudieron». El legado del Tren de la Muerte va más allá de la memoria histórica. Ha influenciado las leyes mexicanas sobre derechos humanos, la protección de menores en conflictos armados y la responsabilidad del Estado por crímenes del pasado. El caso ha sido citado en cortes internacionales como ejemplo de genocidio infantil. En las escuelas mexicanas, la historia del Tren de la Muerte es ahora parte obligatoria del currículum. Cada 5 de mayo, aniversario de la llegada a Empalme, se observa un minuto de silencio nacional por los niños cristeros. Es un recordatorio constante de lo que puede suceder cuando el fanatismo ideológico, sea religioso o antirreligioso, se apodera del poder estatal. Pero quizás el testimonio más poderoso sobre el impacto duradero del Tren de la Muerte viene de un lugar inesperado. En 2023, durante trabajos de renovación en la antigua estación de tren de Guadalajara, ahora convertida en museo, trabajadores encontraron inscripciones en las paredes del área donde los niños habían esperado antes de ser subidos al tren. Entre los mensajes garabateados con clavos o piedras, había oraciones, nombres, mensajes de despedida. Uno en particular conmovió a la nación. «Me llamo Miguel Ángel Torres. Tengo 9 años. Si alguien encuentra esto, dígale a mi mamá que fui valiente, que no lloré, que recé por ella. La amo. Viva Cristo Rey». Miguel Ángel Torres, número 234 en la lista, murió en el vagón 6 el día 11 del viaje. Su madre, que sobrevivió a la guerra cristera, nunca supo qué había sido de él. Murió en 1967 y habiendo pasado 40 años buscando a su hijo. Investigadores lograron localizar a los descendientes de la familia Torres. La nieta de la hermana de Miguel Ángel viajó desde Estados Unidos para ver la inscripción. Al leerla lloró y dijo: «Mi tía abuela murió llamando a Miguel Ángel. Ahora sé que él también la llamaba. A través del tiempo y la muerte, madre e hijo se buscaban. Es hermoso y terrible al mismo tiempo». El sitio donde se encontraron las inscripciones ha sido preservado y convertido en un pequeño santuario. Miles de personas lo visitan cada año, dejando flores, juguetes, mensajes para los niños muertos. Se ha convertido en un lugar de peregrinación no oficial, donde el dolor histórico encuentra expresión contemporánea. En 2024, el gobierno mexicano desclasificó los últimos documentos relacionados con el Tren de la Muerte. Entre ellos estaba la correspondencia personal del presidente Calles sobre la operación. Una carta en particular dirigida a su secretario de Gobernación revelaba la mentalidad detrás del crimen. Los niños son el problema. Los adultos pueden ser fusilados o encarcelados, pero los niños generan simpatía, incluso internacional. La solución debe ser definitiva, pero que parezca accidental. El desierto es nuestro aliado. Que la naturaleza haga el trabajo sucio. Esta carta confirmó lo que los historiadores habían sospechado durante décadas.
El tren de la muerte no fue resultado de negligencia o exceso de celo de mandos medios. Fue una política de Estado, planeada al más alto nivel, diseñada para exterminar a los hijos de los cristeros y aterrorizar a la población católica. También se descubrieron documentos que mostraban que el Vaticano había considerado seriamente excomulgar a todos los oficiales del gobierno mexicano involucrados en el tren de la muerte. Solo la intervención del embajador estadounidense, preocupado por la estabilidad regional, evitó esta medida extrema. Hoy, casi un siglo después, el tren de la muerte sigue siendo una herida abierta en la memoria colectiva de México. En los pueblos de Jalisco, de donde salieron muchos de los niños, las familias todavía guardan luto. En las iglesias se celebran misas especiales cada año. En los cementerios hay tumbas vacías con los nombres de niños cuyos cuerpos nunca fueron recuperados. El tren mismo, la locomotora y los vagones fueron destruidos por orden del gobierno en 1928 en un intento de borrar la evidencia física del crimen. Pero pedazos de metal de esos vagones han sido encontrados y preservados. Algunos están en museos, otros en manos de familias que los guardan como reliquias de sus muertos. Un fragmento de metal oxidado, que se cree proviene del vagón 7, donde Juan Carlos Mendoza dirigió su última misa, está ahora en el Museo de la Guerra Cristera, en Encarnación de Díaz, Jalisco. Los visitantes reportan que al tocarlo sienten un frío inexplicable, como si el metal todavía recordara el horror que presenció. Los fantasmas del tren de la muerte también persisten en formas menos tangibles. En Empalme, Sonora, los residentes locales evitan la antigua estación de tren por la noche. Dicen que en las noches de mayo, especialmente el 5 de mayo, se pueden escuchar voces de niños cantando himnos cristeros. Algunos juran haber visto pequeñas figuras espectrales caminando por las vías, siempre hacia el sur, siempre tratando de volver a casa. En 2025, mero al acercarse el centenario del Tren de la Muerte, México se prepara para una conmemoración nacional. Se planean eventos en cada ciudad por donde pasó el tren, documentales, libros, obras de teatro. Un país entero enfrentando uno de los capítulos más oscuros de su historia. Pero la pregunta permanece. ¿Hemos aprendido, en un mundo donde los niños siguen siendo víctimas de guerras ideológicas y religiosas, donde los trenes de la muerte han sido reemplazados por otras formas de transportar el horror? La memoria del tren de la muerte de 1927 sirve como advertencia o simplemente como otro capítulo olvidado de la crueldad humana. Los 427 niños que murieron en ese tren no pueden responder. Pero sus nombres, ahora grabados en piedra, impresos en libros, preservados en archivos digitales, son un testimonio permanente. Cada nombre es una acusación. Cada edad, un recordatorio de futuros robados. Cada historia, una advertencia de lo que sucede cuando el odio se disfraza de ideología y el poder del Estado se usa contra los más vulnerables. Juan Carlos Mendoza, el niño que se convirtió en sacerdote de sus compañeros muertos, que sobrevivió, pero nunca volvió a hablar. Dejó un último testimonio escrito poco antes de su muerte en 1980. Vi a Dios en ese tren, no en un milagro que nos salvara, sino en cada acto de bondad entre nosotros los niños, en cada niño mayor que dio su agua a uno menor, en cada oración susurrada por los moribundos, en cada mano pequeña que sostenía otra mano pequeña en la oscuridad. El mal de los hombres fue grande, pero el amor de los niños fue mayor, por eso algunos sobrevivimos. Para decir al mundo, el amor es más fuerte que la muerte, la fe más poderosa que el odio. El tren de la muerte partió hace 97 años, pero su viaje no ha terminado. Continúa en la memoria de un país, en las pesadillas de una nación, en las lecciones que cada generación debe aprender de nuevo.
Los 450 niños que subieron a ese tren en Guadalajara siguen viajando en la conciencia colectiva de México, recordándonos eternamente el precio del fanatismo y el costo de olvidar que, en toda guerra, los niños son siempre las víctimas más inocentes. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que todos los secretos del tren de la muerte han sido revelados? ¿Cuántas tragedias similares permanecen ocultas en los archivos clasificados del mundo? Si te impactó este relato, compártelo con alguien que valore la importancia de recordar las tragedias olvidadas de la historia. Dale like si crees que estas lecciones del pasado siguen siendo relevantes hoy. Y suscríbete para más historias que revelan los horrores que algunos preferirían mantener enterrados. Porque mientras haya niños sufriendo por las guerras de los adultos, mientras el fanatismo siga cobrando vidas inocentes, mientras el poder siga aplastando a los vulnerables, la historia del tren de la muerte seguirá siendo dolorosamente relevante. Los 427 niños que murieron en ese tren no pueden ser devueltos a la vida. Sus infancias robadas no pueden ser restauradas. Sus madres murieron sin volver a abrazarlos. Pero su historia, ahora finalmente contada en su totalidad, es su grito desde el pasado, su advertencia para el futuro, su demanda eterna de que nunca más se permita que el odio adulto destruya la inocencia infantil. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos desenterrando las verdades que la historia oficial prefiere olvidar, porque la memoria es justicia y el silencio es complicidad.